No saber Linux está limitando tus opciones como programador. Aunque si no sabes Linux, ¿debería llamarte programador? Hola a todos, por acá Bruno. En este video vamos a ver las ventajas que le va a dar a tu carrera profesional aprender Linux. Y te voy a contar mi experiencia, cómo fue pasar de Windows a Linux, las cosas que más me costaron, lo que más me gustó y los poderes que uno desbloquea cuando aprende esta herramienta. A modo de resumen, Linux es un sistema operativo el cual es utilizado casi por todo el hardware del mundo. La nube en general usa Linux, los celulares basan sus sistemas en Linux y generalmente cualquier especialista que se haga llamar especialista y trabaje con hardware tiene que saber Linux, es como una regla. Si bien es cierto, también hay herramientas en la nube con las cuales puede usar cualquier sistema operativo, ya sea de Windows o también los de Mac OS creo que se llama, pero la base es Linux. Y acá te voy a explicar por qué, según mi experiencia, debes aprender Linux y las ventajas que te va a brindar. Acá, como siempre, les muestro en ScaliDraw las principales ventajas y espera para saber la tercera, la más importante. Vamos a partir con la primera. Te brindará una visión completa. Cuando nosotros estamos utilizando Windows, yo creo que todas las personas comenzamos utilizando, la primera vez que usamos un computador, usamos Windows. Y esto no está mal, es lo normal. El tema es que siento que a medida que uno va profundizando en el tema de la computación y quiere empezar a hacer cosas más entretenidas, a meterse de lleno, a empezar a cambiar cosas en lo que nosotros estamos haciendo, Windows tiene limitaciones. Y cuando nosotros estamos navegando en Windows, estamos sobre una capa controlada en la cual desarrollaron Microsoft. Entonces nosotros el computador es tuyo, pero siento que no tenemos acceso a todos los recursos como cuando utilizamos Linux. Y lo otro es que el computador es tuyo, te lo compraste tú, pero tú estás navegando sobre una interfaz que te dieron y es controlada al final, y controlan muchas cosas por detrás que nosotros no sabemos. En cambio, al utilizar Linux nos brinda una visión completa y el control completo. Y siento que es fundamental. Yo, por ejemplo, utilizo Ubuntu, que es la versión como más amigable. Que igual es mucho más fácil pasar de Windows a Ubuntu que pasar a alguna distribución como Kali Linux, que son más complicadas de usar como para el usuario a nivel de interfaz. Aprender a utilizar Linux significa que vas a tener que aprender más de computación, entender ciertos aspectos como las particiones de los discos, cómo navegar por el sistema de archivos ya sin utilizar una interfaz visual, usando la línea de comandos. Para instalar los programas vas a tener que meterte a la terminal y hacer cosas. Entonces te da una experiencia más nutritiva, siento yo, como programadores. Y a la hora después, cuando nosotros estamos en el trabajo, en algún proyecto y tenemos que ir a programar un servidor en la nube, ir a cambiar cosas, nos sentimos cómodos porque ya estamos acostumbrados a trabajar con la terminal. Así que este es un aspecto súper importante. Si tú ya sabes Linux, lo usas en tu día a día, después vas al trabajo, entras a la línea de comando y te vas a mover como si estuvieras en tu casa. En cambio, si estás en Windows, usas muy poco la línea de comandos y llega a un trabajo en el cual te piden solucionar un error así, te tienes que meter y tienes que utilizar la línea de comando y no sabes, vas a estar así error tras error y te va a costar mucho porque es algo que cuesta. Siento que es menos natural estar en la línea de comando, escribir. Es menos natural que estar en una interfaz la cual hemos estado acostumbrados de toda la vida, ¿verdad? Así que ahora vamos con el punto número 2. Todo utiliza Linux. Y esta es la realidad. Yo, en mi experiencia, por los lados donde he pasado, todo utiliza Linux. Te encuentras con servidores de la empresa viejos, en Chile todavía usan Windows y usan Windows versiones empresariales pero más antiguas, lo cual no es recomendado obviamente por temas de seguridad. Pero en general, todo utiliza Linux. Así que esta parte tampoco es que me pueda extender mucho porque es la clave, tienes que saber utilizarlo. Uno, porque te va a cambiar a ti, va a cambiar tu visión que tienes del computador. Tú vas a ser dueño completamente del computador. Vas a poder acceder a los recursos y te vas a sentir más cómodo en la línea de comandos.
Lo segundo, todo utiliza Linux, o la gran mayoría, para no generalizar, pero la mayoría de las empresas donde va a llegar los servidores, todos corren Linux, así que tienes que saber y tienes que conocerlo. Y vamos por el último punto y no menos importante. Puedes decir que sabes Linux. Es súper importante como programador. A ver, quiero no vender humo con esto de Linux, pero sí es importante a la hora de cuando estás postulando un trabajo, entender Linux, saber Linux es fundamental. Es fundamental porque no es solo como, no es como cuando uno aprende a armar un cubo Rubik's, por ejemplo, que tú aprendes esa habilidad y te va a servir solamente en este caso, en solo cuando arma un cubo Rubik's. Saber Linux te va a brindar experiencia para poder trabajar con hartas más cosas y vas a saber más cosas. Así que siento que saber Linux, más allá de que puedas decir que sabes Linux, es súper importante porque te va a dar más experiencia, una visión completa de la computación y vas a poder sentirte más programador y va a ser verdad porque vas a estar ahí como cerquita del hardware, ahí sabiendo qué pasa, cómo funciona y entendiendo la computación de verdad. Así que esto es súper importante. Si estás iniciando tu carrera como programador, vas a empezar a estudiar, te recomiendo que instales Linux en tu computador. Es la única manera de aprender a la fuerza. Instala Linux, instala Ubuntu, elimina Windows. Y esto te va a brindar una ventaja sobre tus compañeros si es que estás entrando a la universidad. Si ya estás trabajando, siento que no está de más. Si ya estás trabajando y aún pasa que muchas personas que estudiaron aún así no saben utilizarlo, no saben programar. Y siento que la única manera de aprender es obligándonos muchas veces. Así que eso sería por el video de hoy. Los invito a que comenten qué es lo que creen, si es que es necesario o no en realidad saber Linux o no es necesario ya en este momento. Podemos preguntarle todo a ChatGPT. Déjame en los comentarios, te invito a que te suscribas para que estés más informado sobre contenidos de este tipo de tecnología y cómo ser mejor programadores. Eso, nos vemos.